Al principio no fue un escándalo, ni una caída pública, ni una portada. Fue peor. Fue el cuerpo apagándose, en silencio, mientras todos seguían aplaudiendo. Si te gustan estas historias, suscríbete ahora, porque lo que viene está peor. Porque esto no es sobre fama. Es sobre lo que pasa cuando el cuerpo ya no responde, y nadie quiere verlo. Pilar Montenegro lo entendió demasiado tarde. Hubo un momento en que parecía perfecta. Escenarios llenos, cámaras encima, todo a su favor. Pero mientras todos miraban su belleza, algo ya se estaba rompiendo. La ataxia, una enfermedad que no llega de golpe. Llega quitándote cosas. Primero el equilibrio, luego la fuerza, después lo básico. Caminar, hablar, sostenerte. Y ahí empezó todo. Pilar no eligió luchar frente al público. Eligió desaparecer, sin despedidas, sin explicación. Pero el silencio no la protegió. Al contrario, la gente empezó a inventar, que si alcohol, que si caídas por excesos. Nadie sabía que era algo mucho más oscuro. Algo que ya venía en la sangre. Su propio padre lo había vivido. Y cuando finalmente algunos excompañeros lograron verla, dicen que salieron llorando. Silla de ruedas. Dificultad para hablar. Otra persona. Y lo más fuerte es que esa fue la última imagen. Hoy sigue lejos, completamente fuera del foco. Prefirió que la recuerden como era, antes de que el cuerpo terminara de traicionarla. Pero lo que viene ahora es distinto. Antes de seguir, dime desde qué país estás viendo esto. Porque lo de Yolanda Andrade no fue desaparición, fue enfrentarlo. De frente. Sin filtros, dolores de cabeza, problemas en un ojo, cansancio. Nada parecía grave, hasta que lo fue. Esclerosis múltiple y además un aneurisma cerebral. Dos cosas que no perdonan. La vista empezó a fallar, el cuerpo a debilitarse, y luego la frase que nadie quiere escuchar. No hay cura. Se habló incluso de una expectativa de vida reducida. Y aún así no se escondió. Salió. Lo dijo. Pero las cámaras no mienten. En sus últimas apariciones ya no era la misma. Caminador, dificultad al hablar, y como si eso no bastara, el morbo apareció. Rumores de brujería, relaciones del pasado, teorías absurdas. Cuando la realidad ya era suficientemente dura. Hoy pelea contra algo invisible, algo que avanza, aunque sonrías. Si te está gustando este tipo de historias, deja tu like, porque lo que viene empeora. Porque hay casos donde ni siquiera hay confirmación, pero el miedo ya está ahí. Eduardo Yáñez. Siempre fue el fuerte, el que explotaba, el que imponía. Pero ahora hay un rumor. Parkinson, todo empezó como chisme. Hasta que alguien cercano habló. Luego, su exabogada. Dijo que había síntomas, que incluso ayudó con tratamientos, problemas en columna, rodillas, un deterioro, que no se veía en pantalla. Y desde ahí todo cambió. Cada gesto se analiza, cada temblor se señala, y cuando lo vieron entrar a una iglesia, dicen que no fue casualidad, dicen que fue miedo, pero él no confirma, no niega del todo, y eso lo vuelve más inquietante, porque cuando el silencio pesa, algo hay detrás. Pero el siguiente caso sí cambia todo. Fernando del Rincón, el hombre que da las noticias, casi se convierte en una. Cáncer de vejiga. Lo superó. Pero después, el cuerpo volvió a fallar. Una complicación en el colon, cirugía de emergencia. Casi no lo cuenta. Y desde entonces, todo quedó en duda. Se habla de recaídas, de una salud frágil, pero él calla, evade, minimiza, y eso solo alimenta más el ruido. Porque cuando alguien que siempre habla deja de hacerlo,
algo no está bien. Si llegaste hasta aquí, este canal es para ti, porque lo que viene ahora es una caída brutal. Chayno Miranda. Todo empezó con algo que parecía normal. COVID lo superó, pero el verdadero problema vino después. Hormigueo, dolor, entumecimiento, hasta que el diagnóstico cayó. Neuropatía periférica. Y no fue leve, fue devastadora. Perdió movilidad, dolores cada minuto, caídas. Un día simplemente no pudo levantarse. Hospital, rehabilitación, dependencia. Un cantante que llenaba estadios, aprendiendo de nuevo a caminar. Y ahí tocó fondo, depresión, miedo, pérdida total de control. Hoy sigue luchando, paso a paso, literal, pero lo más duro es que no hay garantía. Y cuando crees que ya viste lo peor, aparece alguien que lo esconde mejor que todos. Maribel Guardia. Siempre perfecta, siempre sonriente, pero su realidad es otra. Disautonomía, un trastorno que afecta funciones básicas, incluso beber agua. Todo controlado, todo medido, pero luego el rumor, leucemia, redes explotando, videos asegurándolo. Ella salió a negarlo. Dijo que todo estaba bien, pero el mundo del espectáculo ya enseñó cómo funciona. Primero se niega, después se confirma, y encima una pérdida imposible. Su hijo. Un golpe que no se ve en análisis, pero que destruye igual. Hoy sigue fuerte, pero la duda no desaparece. Y ahora, uno de los casos más duros, Celine Dion. Una voz única. Y justo eso es lo que está en riesgo. Síndrome de la persona rígida. Raro. Sin cura. Progresivo. El cuerpo se endurece. Espasmos. Dolor. Y lo peor, afecta su capacidad de cantar. Canceló giras. Desapareció un tiempo. Hasta que volvió. Frágil, pero firme. Cantó. No perfecta, pero resistiendo. Y eso fue suficiente para estremecer al mundo, porque no estaba cantando por fama, estaba luchando por no perderse a sí misma. Pero incluso eso no es el final. Bruce Willis, el hombre indestructible, el que nunca perdía, hasta que empezó a olvidar. Errores al hablar, confusión, y luego el diagnóstico. Demencia frontotemporal, sin cura, progresiva, se retiró. Desapareció del cine y poco a poco de sí mismo. Pero aquí pasó algo distinto. Su familia se unió. Ex esposa, esposa actual, hijas, todos, cuidándolo. Porque cuando la mente falla, lo único que queda es el amor. Y aún así, hay casos donde el cuerpo simplemente no da más. Jorge Ortiz de Pinedo, el hombre que hacía reír. Hoy lucha por respirar. Cáncer de pulmón, operaciones, oxígeno. Y no solo eso, diabetes, problemas en la sangre, tumores, una lista que no se detiene. Y aún así, lo cuenta con humor, como si fuera una rutina más, pero no lo es supervivencia, día a día. Y el último es una advertencia clara. Alberto Vázquez, ídolo, voz potente, escenario dominado. Pero el cigarro no perdona. EPOC, irreversible. Respirar se volvió un esfuerzo. Cirugías, problemas cardíacos, fragilidad total. Hoy vive tranquilo, sin reflectores, solo intentando mantenerse. Un día más. Y lo más fuerte es que ninguno de ellos pensó que terminaría así. Porque la fama no protege, el dinero no cura, y el aplauso no salva. Y lo peor es que no son los únicos.